Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Karen López, docente de toxicología ocupacional, y en este video vamos a hacer una introducción a la asignatura comenzando obviamente por el aula virtual. El aula de toxicología ocupacional maneja el mismo formato de aulas que las demás asignaturas. Ustedes ya están acostumbrados a este tipo de bloques en donde tenemos acá información general y mecanismos de comunicación del aula virtual. Y el aula, pues obviamente separada en sus tres respectivos cortes. Yo voy habilitándoles el aula con cada corte terminado. Cuando terminemos el primer corte, entonces les habilitaré el segundo corte. Y así sucesivamente hasta terminar el curso. Es decir, que en este momento ustedes solo podrán explorar el contenido correspondiente al primer corte. Los foros de aviso y foro de inquietudes. En avisos, pues yo les voy a estar notificando mm, aspectos importantes del curso, novedades, modificaciones o cualquier inquietud que vaya surgiendo a lo largo del curso va a quedar aquí en el foro de avisos. Aquí también yo les estoy avisando usualmente cuando estoy calculando las notas y cuando las notas ya están listas para ser revisadas. Es importante que recuerden eso para que no cuando ya se acerque la fecha de socialización de notas, algunas veces los estudiantes empiezan a escribir correos preguntando sobre su calificación, sobre su nota. Entonces, recuerden que yo siempre les voy a enviar un mensaje acá por el foro de avisos notificándoles que ya las notas están disponibles para ser revisadas por ustedes antes de digitarlas en Univex. Si yo no he enviado correo, mensaje por este foro, significa que estoy calculando las notas y usualmente también les escribo, por favor, recuerden que esta semana estoy haciendo cálculo de notas y las notas saldrán el fin de semana, por ejemplo. Esto es para que recuerden que siempre las calificaciones van a ser socializadas antes de digitarlas en Univex y de igual forma cuando ya ustedes las hayan revisado y ya estén digitadas en Univex, también ustedes podrán y deberán verificar que haya quedado bien digitada. En el foro de inquietudes, pues acá es donde se da el espacio para que los estudiantes puedan comunicar cualquier duda que tengan. No obstante, a mí me gusta utilizar el chat del aula virtual, me parece que es más rápido, un mecanismo más rápido para responder a sus inquietudes. Incluso me gusta más que el mail interno del aula, pero pues cualquiera de estos métodos es adecuado, ya sea el mail interno del aula virtual, el chat o el foro de inquietudes. No les recomiendo, por favor, escribir a mi correo institucional karen.lopez@unimilitar, a ese no, porque ahí pues llega información de otros cursos y ustedes saben que la universidad envía bastantes correos, entonces tienden a perderse los mensajes de los estudiantes en ese mail institucional. Tratemos entonces de usar solo los mecanismos que provee el aula virtual. Acá pues está el link de video de introducción al curso, el que están viendo en este momento, y acá vamos a encontrar la información sobre las evaluaciones y actividades complementarias, en donde está pues las tres categorías o los tres cortes, primero, segundo y tercero. Recuerden que el primero y el segundo tienen un peso del 30% cada uno y el tercer corte un 40%. Tenemos tres actividades en cada corte. Y aquí en el tercer corte hay una práctica de laboratorio presencial. Esta práctica, lo ideal es que asistan, pero quienes no puedan asistir, la nota correspondiente a esta práctica de laboratorio se va a pasar al parcial final. Bueno, así como está explicado acá en este párrafo, la idea es que la asistencia pues sea premiada con un 10% de la nota. Todos los que asisten a la práctica tienen 5, obviamente por su arduo trabajo en la práctica, que es un poquito densa, porque pues hay que hacer muchos procedimientos en un periodo de tiempo corto. No obstante, son unas prácticas muy bonitas, unas prácticas donde se aprenden muchas cosas que ustedes pues difícilmente van a poder ver más adelante en su carrera, y sí es importante que tengan esas, al menos unas nociones básicas de lo que se puede hacer en el laboratorio en toxicología. Eh,
Por lo tanto, si hay algún estudiante que no puede asistir a la práctica de laboratorio, entonces no significa que va a tener un cero. Significa es que el parcial final no le va a costar 14%, sino 24%. Bueno, acá en esta columna vemos las fechas límites de presentación de todas las actividades. Y bueno, obviamente todas estas actividades ya están planeadas. Sin embargo, en algún momento podrían haber modificaciones a petición del grupo. Por ejemplo, quitémosle un poco de porcentaje a esta actividad y sumémoselo a esto. Esto dependiendo de cómo vayamos avanzando en la asignatura. Pero claro, desde ahora les dejo indicado que cualquiera de estas modificaciones pues tendría que ser consultada con el grupo y todos deberían estar de acuerdo para que pueda haber un cambio de planes, por así decirlo, en cuanto a cómo se van a calcular las notas de la asignatura. Bueno, acá está el cronograma de acompañamiento. Nosotros tendremos videoconferencia los viernes, o bueno, sesión sincrónica los viernes desde las 7 hasta las 8:30. Atención de llamadas por internet cuando así lo requieran, los jueves de 6 a 7. Y cualquier solución de dudas o si necesitan alguna tutoría o alguna explicación individual, ustedes concertan conmigo y cuadramos en cualquier día de la semana el horario que más les convenga. Y bueno, claro está que yo tenga disponibilidad de ese horario. Tenemos aquí el documento de contenido programático que es nuestro manual, la guía de la asignatura. Aquí está una breve introducción de por qué la toxicología inmersa en esta carrera que es de administración de riesgos. Pero resulta que la toxicología pues es la base para poder entender y comprender el riesgo químico al que se exponen los trabajadores en diversos tipos de industria, desde la industria de los alimentos hasta la industria de hidrocarburos y minería. Siempre los trabajadores van a tener una exposición a diferentes agentes químicos y ustedes obviamente no pueden ser ajenos a este tipo de riesgo. Si bien el riesgo químico tiene un rezago, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, porque el riesgo químico es difícil de estudiar, no es tan tangible como otro tipo de riesgos y además el estudio del riesgo químico es bastante costoso y requiere un nivel de análisis técnico que no es a veces fácil de conseguir en ciertos países. Así que hay un rezago, hay como un atraso en el avance, en el conocimiento, en los datos, en la gestión y en la prevención del riesgo químico, precisamente por esos factores que les acabo de mencionar. Sin embargo, pues cada vez tenemos más herramientas, cada vez hay más disposición de recursos por parte de los empleadores para poder analizar el riesgo químico y de hecho ya las ARLs y ya las EPS desde su especialidad de medicina laboral están comenzando a solicitar análisis de puestos de trabajo con énfasis químico cuando se sospecha de una posible enfermedad de origen laboral relacionada con algún agente químico. Y en esos análisis de puestos de trabajo se debe documentar lo que el empleador ha hecho para prevenir ese riesgo, qué tipos de mediciones, qué tipos de exámenes, etcétera. Esta asignatura entonces busca darles a ustedes unos conocimientos básicos, pero como ustedes sabrán, la toxicología es un área compleja que involucra conocimiento desde la química, fisiología, tiene un poco de higiene, obviamente, porque la higiene industrial va a ser acá una herramienta clave para poder hacer evaluación del riesgo químico. Tiene también un poco de química analítica, es una mezcla de varias disciplinas. Por eso puede ser un poquito densa, pero vamos a ir paso a paso y con la guía de la docente para que ustedes puedan tener eh, tranquilidad, que por más que la asignatura pueda ser un poco pesada, yo voy a estar allí acompañándolos todo el tiempo
para que ustedes puedan tener un aprendizaje, que es lo que a mí me interesa, y un gusto por la asignatura. Los temas que se van a tratar pues son súper variados. En el primer corte vamos a hablar de generalidades de los agentes químicos tóxicos. Ya, esto es bastante básico de la toxicología. Y también vamos a comenzar a ver unos videitos sobre generalidades de agentes químicos. Acá solamente les voy a mencionar muy por encima el contenido programático, pero ustedes lo pueden detallar en su casa con mayor detenimiento. Igual cada corte yo les voy a hacer una introducción de los temas que se van a ver en ese corte correspondiente. Aquí entonces hablaremos de unas terminologías como raras, palabras complejas y cómo se aplican estas palabras para poder evaluar qué tan tóxica es una sustancia y también entender que la toxicidad es relativa. Tendremos nuestro primer parcial que se ha aplicado acerca de un método de evaluación del riesgo, evaluación cualitativa. Más adelante pues vamos a explicar. Ya en el segundo corte pasamos a hablar de categorías específicas de agentes químicos, de metales, hidrocarburos, tanto los clorados como los aromáticos, los organonitrogenados y los hidrocarburos clorados. Tenemos el segundo parcial en donde también vamos a hacer una evaluación del riesgo, pero esta vez no será cualitativa sino cuantitativa. Y vamos a también trabajar una fórmula para determinar el nivel de riesgo de exposición de la piel o nivel de exposición global dérmico. Ya en el tercer corte final, hablaremos de los plaguicidas, gases asfixiantes. Vamos a hacer un análisis de biomarcadores de efecto. Vamos a hablar de material particulado, hablar un poquito de la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y un parcial final que es en grupo, que es un parcial muy bonito porque es un caso real y tiene información bastante completa para que ustedes puedan analizar ya teniendo todo ese conocimiento, puedan llegar a una conclusión en este caso. Este cuadrito es el que les mostré antes. Toda esto pues es bibliografía de soporte, pero todo lo que se vaya a utilizar en el curso yo se los voy a colocar en el aula virtual. Bueno, no significa que hay que leer todo esto. Esto significa que ustedes podrían consultar estos artículos en algún momento. Bueno, y aquí vamos entonces a nuestra encuesta de asistencia a la práctica de laboratorio presencial. La idea es que por favor cada uno responda a esta pregunta y nos diga si asisten o no asisten a la práctica con el fin de tener la estadística de cuántos estudiantes asisten, porque el laboratorio tiene una capacidad limitada y nos toca organizarnos. Esta práctica de toxicología se hace simultáneamente con la práctica de ingeniería contra incendios. Entonces, ese mismo día en que ustedes vayan a la universidad a la práctica de toxicología, tendrán también la práctica de ingeniería contra incendios. Aquí están el primer corte, en donde tenemos unos videitos que ustedes deben ver. Acá está. ¿Qué sucede cuando estamos expuestos a un químico tóxico? ¿Cómo nos exponemos, etcétera? Y aquí hablamos de biomonitoreo. Esos dos videitos ustedes los van a ver y con esta información pues van a presentar este quiz que está acá. También van a comenzar a trabajar con este taller en grupo. Van a leer muy bien el tallercito. Aquí tienen la hoja de seguridad que el taller les pide. Y acá necesito recalcarles que es necesario hacerlo en grupos. Lo vamos a hacer en parejas. Por lo tanto, al aula virtual van a van a enviar al foro de inquietudes los nombres de las parejitas que van a trabajar juntas este semestre. No se pueden ni se permiten envíos individuales. Y tendremos entonces un parcial del primer corte y dos sesiones sincrónicas. La primera es este viernes, julio 29, nos vemos a las 7 para hablar de los índices de exposición biológica y una segunda sesión el 4 de agosto para hablar de la relatividad de la toxicidad. Entonces, este viernes nos vemos para solucionar cualquier duda. Me encanta tenerlos en la asignatura
Y por favor recuerden enviarme al foro de inquietudes los nombres de las parejitas. Hasta pronto.